Me llamo Tadeo Quiroga, tengo 65 años, y toda mi vida he trabajado la tierra en las afueras de Aguascalientes. Nunca pensé que a mi edad enfrentaría el dolor más grande, que mi propia hija Berenice me prohibiera compartir mi fe con mi nieta Itzel, llamándome fanático religioso. Quiero contar esta historia porque muchos abuelos están pasando por algo similar y necesitan saber que siempre hay esperanza, incluso cuando parece que todo está perdido. Pero antes de seguir, por favor escribe en los comentarios desde dónde estás viendo. Así podré saber hasta dónde está llegando mi historia. Cada mañana me levanto a las 5 para atender mi pequeña parcela. Es poco lo que tengo, pero suficiente para vivir dignamente después de tantos años de trabajo duro. Mi esposa Rosario, que en paz descanse, me dejó hace 7 años, y desde entonces vivo solo en esta casa sencilla de adobe y teja que construimos juntos cuando éramos jóvenes. Tengo mis gallinas, mis 2 cabras, y un perro viejo llamado Canelo que me hace compañía. No necesito más. Ese domingo comenzó como cualquier otro. Preparé café en la estufa de leña. Desayuné unas tortillas con frijoles que había guardado del día anterior y me puse mi camisa blanca, la mejor que tengo, reservada para ir a misa. El padre Esteban Murillo siempre dice que me ve desde el altar aunque me siente en la última banca, que mi devoción es ejemplo para los jóvenes. Yo solo sonrío y agacho la cabeza. Nunca he buscado reconocimiento por mi fe. Estaba a punto de salir cuando escuché el motor de una camioneta acercándose por el camino de terracería. Era Berenice, mi única hija. Sentí una alegría inmensa porque sus visitas son escasas desde que consiguió ese trabajo importante en la ciudad. Salí al portal y levanté la mano para saludarla. «Hija, qué sorpresa tan agradable. ¿Y la niña? ¿Vino contigo?», pregunté, buscando a mi nieta con la mirada. Berenice bajó del vehículo con cara seria. Vestía ropa elegante, como siempre ahora, tan diferente a la muchachita sencilla que correteaba entre los surcos de maíz. «Itzel está en el coche, papá. Pero antes de que baje, necesitamos hablar». Su tono me preocupó. Dejé mi sombrero en el perchero junto a la puerta y nos sentamos en las sillas del portal. Berenice no tocó el café que le ofrecí. «Papá, me enteré de que has estado llevando a Itzel a misa y enseñándole oraciones». «Pues claro, mija. Tu madre y yo te criamos en la fe. Es natural que quiera compartir eso con mi nieta. Además, a la niña le gusta ir a la iglesia, dice que le gustan los cantos y...». «Ese es precisamente el problema», me interrumpió. «Gael y yo acordamos que Itzel tendría libertad para elegir sus creencias cuando sea mayor. No quiero que le llenes la cabeza con ideas sobre milagros y castigos divinos». Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. «Berenice, la fe no es algo malo. Es lo que me ha sostenido toda la vida, especialmente después de perder a tu madre. Papá, respeto tus creencias, de verdad, pero son tuyas, no de Itzel. Las cosas han cambiado. Vivimos en un mundo moderno, con ciencia, con educación. Después del divorcio, decidí que Itzel crecerá sin esas presiones, sin culpas ni miedos religiosos». «¿Miedos? ¿Culpas? Hija, la fe es amor, es esperanza. Para ti», respondió secamente. «Pero yo vi cómo esa misma fe hizo que mamá soportara cosas que no debía. Y ahora estás haciendo lo mismo con mi hija, a escondidas mías». Me quedé callado un momento. Era cierto que Rosario había sido una mujer de fe inquebrantable que soportó muchas dificultades, pero jamás pensé que Berenice lo viera como algo negativo. En ese momento, la puerta de la camioneta se abrió y salió Itzel corriendo hacia mí. Su carita redonda se iluminó con una sonrisa que me llenó el corazón. «Abuelito Tadeo», gritó mientras se lanzaba a mis brazos. La abracé fuerte, sintiendo su pequeño cuerpo contra mi pecho. A sus 8 años, Itzel era el vivo retrato de Berenice cuando tenía su edad, pero con los ojos de su padre, Gael. «Mi chiquita linda, ¿cómo estás? Te extrañé mucho», le dije besando su frente. «Yo también te extrañé, abuelito. Hoy vamos a ir a la iglesia como siempre. Quiero contarle al padre Esteban que ya aprendí el Ave María completa». Miré a Berenice, que apretó los labios con disgusto. «No, mi amor», respondí con dolor. «Hoy nos vamos a quedar aquí. Tengo muchas cosas que mostrarte en el huerto». Itzel hizo un pequeño puchero pero se repuso rápido. «¿Puedo ir a ver a las gallinas entonces?». «Claro que sí.
Hay pollitos nuevos desde la última vez que viniste. Mientras Itzel corría hacia el gallinero, Berenice se acercó y habló en voz baja. Esto es exactamente de lo que hablo, papá. Le estás enseñando cosas a mi hija sin mi permiso. Berenice, ¿desde cuándo enseñarle a una niña a rezar es algo malo? Tu madre te enseñó igual que yo le enseño a Itzel. Y mírame ahora, papá. Divorciada a los 35 años porque creí que tenía que aguantar a un hombre que me engañaba. Porque hasta que la muerte nos separe, ¿no? La religión solo me trajo sufrimiento. Sus palabras me golpearon como puñetazos. No sabía que Berenice culpaba a la fe por su matrimonio fallido con Gael. Hija, lo que pasó con Gael no tiene nada que ver con Dios. Él tomó sus decisiones, y tú tomaste las tuyas al dejarlo. Yo mismo te apoyé cuando decidiste divorciarte. Después de años de decirme que el matrimonio era para siempre, que debía ser paciente, que rezara más, era verdad. Al principio, cuando Berenice me contó de los problemas con Gael, mi primer consejo fue que rezaran juntos, que tuvieran paciencia. Nunca imaginé que él la estaba engañando con Valeria, quien ahora era su esposa. Tienes razón, admití. Quizás mis consejos no fueron los mejores, pero la fe no tiene la culpa de los errores de las personas. Berenice suspiró profundamente. Papá, voy a ser muy clara. No quiero que lleves a Itzel a la iglesia. No quiero que le enseñes a rezar ni que le hables de milagros. Si no puedes respetar esto, tendré que limitar sus visitas contigo. El mundo se me vino encima. ¿Limitar mis visitas con Itzel? Era lo único que me mantenía con alegría desde que Rosario partió. ¿Me estás amenazando con quitarme a mi nieta si no hago lo que tú dices? No es una amenaza, papá. Es una consecuencia. No puedo permitir que sigas adoctrinando a mi hija. ¿Adoctrinando? Por Dios santo, Berenice. ¿Ahora resulta que soy algún tipo de fanático? Esa palabra la pusiste tú, no yo, respondió fríamente. Pero sí, creo que te has vuelto más intenso con tus creencias desde que mamá murió. Y no quiero que influencies a Itzel de esa manera. Me quedé sin palabras. Toda mi vida había sido un hombre de fe, pero nunca impuse mis creencias a nadie. Incluso cuando Berenice dejó de ir a misa después de casarse, nunca la juzgué ni la presioné. Itzel regresó corriendo, con las mejillas sonrojadas de emoción. Abuelito, los pollitos están tan lindos. ¿Puedo darles de comer? Claro que sí, mi niña. Déjame buscar el maíz. Me levanté para ir por el alimento, y Berenice me siguió hasta la cocina. No has respondido, papá. ¿Vas a respetar mi decisión sobre la educación religiosa de Itzel? Me apoyé en la mesa de madera desgastada donde había compartido tantas comidas con Rosario. Sentía un peso enorme en el pecho. Berenice, me estás pidiendo que renuncie a una parte fundamental de mi relación con Itzel. Cuando viene conmigo, vamos a misa juntos. Rezamos antes de comer. Le cuento historias de la Biblia antes de dormir. Son nuestros momentos especiales. Pueden tener otros momentos especiales. Enséñale a cultivar, a cuidar animales. Cuéntale historias de cuando eras joven. Hay 1000 cosas que puedes compartir con ella sin meter la religión. Respiré profundo, intentando controlar el temblor en mis manos. ¿Y qué le digo cuando me pregunte por qué ya no vamos a la iglesia? Cuando me pregunte por el cielo o por Dios. Dile la verdad, que su mamá prefiere que aprenda esas cosas cuando sea mayor y pueda decidir por sí misma. ¿La verdad? Dije con amargura. La verdad es que su madre quiere alejarla de la fe que ha sostenido a esta familia por generaciones. Berenice se cruzó de brazos. Exactamente por eso estoy preocupada. Ese tipo de comentarios, esa actitud de que quien no cree como tú está equivocado, eso es fanatismo, papá. La palabra me dolió como una bofetada. ¿Fanático yo? He respetado tus decisiones toda tu vida adulta, Berenice. Nunca te reproché cuando dejaste de ir a misa, cuando te divorciaste, cuando cambiaste nuestras tradiciones. ¿Y ahora me llamas fanático? Te estás poniendo a la defensiva, papá. Solo te pido que respetes mis decisiones como madre. Tomé el bote con maíz y salí al patio donde Itzel esperaba impaciente. Le di un puñado de granos y observé cómo los arrojaba a los pollos con alegría. Su inocencia contrastaba con la tensión que acababa de vivir en la cocina. Durante el resto de la visita, Berenice y yo apenas hablamos. Preparé una comida sencilla, frijoles, arroz y unas quesadillas que a Itzel le encantaban. Por costumbre,
Estaba a punto de pedirle a la niña que bendijera los alimentos, pero la mirada severa de Berenice me detuvo. Comimos en un silencio incómodo que solo rompía la voz alegre de Itzel contándome sobre su escuela. Al atardecer, cuando se preparaban para regresar a la ciudad, abracé a mi nieta con fuerza. «Te voy a extrañar mucho, abuelito», me dijo Itzel. «¿Cuándo voy a volver?» Miré a Berenice, quien intervino. «Pronto, mi amor. Pero ahora el abuelito estará muy ocupado con la siembra. Ya sabes que esta época del año tiene mucho trabajo». Era mentira. La siembra ya había pasado, y Berenice lo sabía perfectamente. Estaba usando eso como excusa para espaciar las visitas. «Pero quiero venir el domingo que viene», insistió Itzel. «El padre Esteban dijo que me iba a regalar una medallita de la Virgen la próxima vez». Berenice tensó la mandíbula. «Itzel, ya hablamos sobre esto. No vamos a seguir con esas cosas. Cuando seas mayor podrás decidir si quieres una medalla o no». Itzel bajó la mirada, confundida y triste. Me partió el alma verla así. «Mi niña», le dije agachándome para quedar a su altura. «Tu mamá tiene razón. Hay cosas que entenderás mejor cuando crezcas. Mientras tanto, puedes venir a visitar a las gallinas y a Canelo cuando quieras. ¿Pero ya no vamos a ir a la iglesia juntos?» Berenice respondió antes que yo. «El abuelito puede ir solo, cielo. Tú y yo haremos otras cosas los domingos». Itzel me miró buscando confirmación, y yo solo pude asentir, tragándome el dolor. Cuando la camioneta se alejó por el camino de terracería, me quedé parado junto al portal viendo cómo se perdía entre la nube de polvo. Itzel agitaba su manita desde la ventana trasera, y yo levanté la mía en despedida, forzando una sonrisa que se deshizo en cuanto dieron vuelta en la carretera principal. Esa noche no pude dormir. Me sentía atrapado entre el amor por mi hija y el deseo de compartir mi fe con mi nieta. ¿Realmente me había vuelto un fanático como Berenice sugería? Repasé mis acciones de los últimos años y no encontré nada que justificara tal acusación. Sí, iba a misa todos los domingos. Sí, rezaba el rosario cada noche. Sí, llevaba a Itzel a la iglesia cuando se quedaba conmigo. Pero nunca obligué a nadie a creer. Nunca juzgué a quienes pensaban diferente. A la mañana siguiente, decidí visitar al padre Esteban para pedirle consejo. La pequeña parroquia de Nuestra Señora de la Asunción estaba vacía a esa hora. El padre Esteban barría el atrio cuando llegué. «Tadeo, qué sorpresa verte por aquí entre semana», me saludó con una sonrisa amable. «Padre, necesito hablar con usted», dije sin rodeos. Nos sentamos en una banca bajo el árbol de mezquite que daba sombra al costado de la iglesia. Le conté todo lo sucedido con Berenice, sus acusaciones, su prohibición de hablarle de Dios a Itzel. «Es como si de repente mi fe se hubiera convertido en algo malo, padre. Mi propia hija me ve como un fanático». El padre Esteban escuchó con atención, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, se quedó pensativo un momento antes de hablar. «Tadeo, a veces las personas confunden la fe con la religión, y la religión con la institución. Tu hija probablemente está resentida no con Dios, sino con algunas experiencias que asocia con la religión. Pero dice que no quiere que Itzel crezca con miedo y culpa. ¿Qué clase de Dios cree que le estoy enseñando? Quizás el divorcio la hizo cuestionar muchas cosas. Es normal, pero debes entender que, como madre, tiene derecho a decidir sobre la educación de su hija. ¿Entonces debo renunciar a compartir mi fe con Itzel? ¿Debo fingir que Dios no existe cuando estoy con ella?» El padre Esteban sonrió con sabiduría. «No, Tadeo. Debes encontrar un balance. Respeta los deseos de Berenice, pero vive tu fe con autenticidad. Itzel te observa y aprende más de tus acciones que de tus palabras. Muéstrale el amor de Dios a través de tu ejemplo, de tu bondad, de tu perdón. Eso nadie puede prohibírtelo». Sus palabras me consolaron un poco, pero el dolor seguía ahí. ¿Y qué hago con este vacío que siento? Itzel y la iglesia eran mis dos grandes alegrías, y ahora parece que debo elegir. Ora, Tadeo. Ora por paciencia, ora por sabiduría. Y recuerda que Dios trabaja de formas misteriosas. A veces lo que parece una prueba es en realidad una oportunidad. Me fui de la iglesia con el corazón un poco más ligero, pero con muchas preguntas todavía. Durante las siguientes 2 semanas, no supe nada de Berenice ni de Itzel. Les llamé varias veces desde el teléfono público del pueblo, pero Berenice siempre tenía excusas para cortar la conversación rápido.
Un jueves por la tarde, estaba regando mis cultivos cuando escuché nuevamente el motor de una camioneta. Mi corazón dio un vuelco pensando que sería Berenice con Itzel, pero al acercarme al portal, vi que era una pick-up negra que no conocía. De ella bajó un hombre alto con lentes oscuros, Gael Ordóñez, el exmarido de Berenice y padre de Itzel. «Buenas tardes, don Tadeo». Me saludó con una formalidad que nunca había tenido conmigo antes. A su lado bajó una mujer elegante, con el pelo teñido de rubio y maquillaje cargado. «Gael», respondí secamente. No habíamos tenido contacto desde el divorcio. Hacía ya casi 2 años. «¿Qué te trae por aquí?» «Quiero presentarle a Valeria Mondragón, mi esposa», dijo señalando a la mujer, que me extendió una mano con uñas largas y pintadas. «Mucho gusto, señor Quiroga», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Gael me ha hablado mucho de usted». «Pasen», dije por cortesía, aunque me sentía incómodo. «¿Quieren un café o agua fresca?» «No, gracias», respondió Gael. «Venimos por un asunto específico». Nos sentamos en la sala, ellos en el viejo sofá, y yo en mi sillón de cuero agrietado que había pertenecido a mi padre. Noté que Valeria miraba alrededor con cierto desdén, como evaluando la sencillez de mi hogar. «Usted sabe que tengo custodia compartida de Itzel», comenzó Gael. «Los fines de semana alternos está conmigo y Valeria». «Sí, lo sé», respondí. Berenice me había contado los términos del acuerdo de divorcio. «El asunto es que Berenice nos ha comentado que usted ha estado influyendo demasiado en Itzel con temas religiosos», continuó. «Y francamente coincidimos con ella en que no es apropiado». Me quedé atónito. ¿Gael también? Él, que nunca había mostrado interés en la educación de Itzel, que había engañado a Berenice repetidamente, ahora venía a darme lecciones sobre cómo tratar a mi nieta. «Mira, Gael, lo que yo comparta con mi nieta cuando está en mi casa». «Con todo respeto, don Tadeo», interrumpió Valeria. «Los tiempos han cambiado. La religión puede ser muy restrictiva para una niña. Queremos que Itzel crezca con una mente abierta, no limitada por dogmas anticuados». Sentí que la sangre me hervía. «¿Y ustedes qué saben de criar a una niña? Tú, Gael, que apenas pasabas tiempo con ella cuando vivías con Berenice, ¿ahora te preocupa su educación espiritual?» Gael se quitó los lentes oscuros y me miró directamente. «Entiendo su molestia, don Tadeo, pero he cambiado. Valeria me ha ayudado a ver la importancia de ser un padre presente, y ahora quiero lo mejor para mi hija». Valeria puso su mano sobre la de Gael en un gesto que parecía ensayado. «Estamos construyendo una familia moderna, señor Quiroga. Itzel merece crecer sin las ataduras del pasado». «¿Ataduras? ¿Llamas ataduras a los valores que han guiado a nuestra familia por generaciones?» «Vamos, don Tadeo», dijo Gael con tono conciliador que sonaba falso. «No queremos discutir. Solo queríamos que supiera que estamos de acuerdo con Berenice en este tema, y esperamos que respete la decisión de ambos padres». Me levanté, incapaz de contener mi indignación. Ya entendí el mensaje. «Ahora, si me disculpan, tengo trabajo que hacer». Se fueron tan rápido como llegaron, dejándome con un sabor amargo. No podía creer que Berenice se hubiera aliado con Gael y esa mujer en mi contra. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué de repente mi fe se había convertido en un problema tan grande? Esa noche, mientras rezaba el rosario como cada día, recordé las palabras del padre Esteban. Dios trabaja de formas misteriosas. Pedí con fervor sabiduría para entender lo que estaba sucediendo y fuerza para soportar la distancia de mi nieta. Lo que no sabía entonces era que este era solo el comienzo de una prueba mucho mayor, una que pondría a prueba no solo mi fe, sino también mi capacidad para proteger lo que más quería en este mundo. Los días siguientes a la visita de Gael y Valeria fueron difíciles. Me despertaba pensando en Itzel y me acostaba con la misma preocupación. Durante mis labores en el campo, mi mente divagaba entre recuerdos de mi nieta y la sensación de que algo más grande estaba sucediendo. El tono de Valeria, esa mirada calculadora, me había dejado intranquilo. Un domingo, después de misa, el padre Esteban me detuvo antes de salir de la iglesia. «Tadeo, hace tiempo que te veo preocupado. ¿Sigues sin noticias de tu nieta?» «Así es, padre. Ya van casi 3 semanas sin poder hablar con ella. Berenice no contesta mis llamadas y cuando lo hace, siempre tiene prisa. Ten paciencia, hijo. La paciencia es una virtud que Dios premia». «Lo sé, padre, pero hay algo que me inquieta».
La nueva esposa de Gael, esa mujer Valeria, hay algo en ella que no me da confianza. El padre Esteban me miró con atención. ¿Por qué lo dices? No lo sé explicar. Es una sensación, como cuando uno sabe que viene la tormenta porque los animales se comportan diferente. Esa mujer mira a mi nieta de una forma fría, como si Itzel fuera un obstáculo. Tadeo, debemos tener cuidado con los juicios precipitados. Quizás solo está adaptándose a su papel de madrastra. Ojalá sea eso, padre. Pero no puedo evitar preocuparme. Al salir de la iglesia, me sorprendió ver a Socorro Mendoza, una antigua amiga de Berenice que trabajaba en la escuela donde estudiaba Itzel. Socorro me saludó con afecto, y caminamos juntos un tramo. Don Tadeo, ¿cómo está Berenice? Hace tiempo que no la veo por la escuela. ¿No la has visto? Pero si ella siempre recoge a Itzel. Últimamente es el papá quien viene con esa señora nueva. Desde hace unas semanas. Me detuve en seco. ¿Gael está recogiendo a Itzel? Pero si él solo tiene custodia los fines de semana alternos. Socorro pareció incómoda, como si hubiera dicho algo que no debía. Bueno, tal vez Berenice está muy ocupada con su trabajo. Ya sabe cómo son esos puestos ejecutivos, siempre con juntas y viajes. ¿Viajes? ¿Berenice está de viaje? No lo sé con certeza, don Tadeo. Solo comentaba. Me despedí de Socorro con una sensación de inquietud creciente. Algo no cuadraba. Berenice jamás dejaría que Gael recogiera a Itzel fuera de sus días asignados, no después de lo que había pasado entre ellos. Esa misma tarde, decidí ir a la ciudad para hablar con Berenice en persona. Tomé el autobús que salía del pueblo y después de casi 2 horas, llegué a su departamento en una zona residencial. Toqué el timbre varias veces, pero nadie respondió. Un vecino que pasaba me informó que Berenice llevaba días sin aparecer por ahí. Preocupado, llamé desde un teléfono público al celular de Berenice. Para mi sorpresa, esta vez contestó casi de inmediato. «¿Papá? ¿Qué pasa?» «Berenice, estoy en la puerta de tu departamento. Necesito hablar contigo». Hubo un silencio prolongado. «No estoy en casa, papá. Estoy de viaje de trabajo». «¿Y la niña?» «Socorro me dijo que Gael la está recogiendo de la escuela». Otro silencio. «Sí. Es un acuerdo temporal mientras yo resuelvo unas cosas del trabajo. No te preocupes, todo está bien». Su voz sonaba tensa, casi forzada. «Hija, si necesitas ayuda con algo, sabes que puedes contar conmigo». «Lo sé, papá, pero de verdad, todo está bajo control. Tengo que colgar ahora. Estoy entrando a una reunión. Te llamaré pronto». La llamada terminó antes de que pudiera decir nada más. Mi inquietud se transformó en verdadera preocupación. Conocía a mi hija, y esa no era su forma normal de hablar. Algo estaba pasando. De regreso en el autobús, recordé las visitas que Berenice e Itzel hacían antes de toda esta situación. Siempre alegres, llenas de risas. Itzel corriendo por el patio, jugando con las gallinas, ayudándome a recoger huevos. Berenice, aunque distanciada de la iglesia, nunca había mostrado ese rechazo tan fuerte hasta después del divorcio. ¿Qué había cambiado? ¿Por qué esa repentina alianza con Gael, el hombre que tanto daño le había hecho? Llegué a mi casa ya entrada la noche. Canelo me recibió moviendo la cola, pero ni siquiera su compañía leal podía disipar mi intranquilidad. Me senté en el portal con mi rosario entre las manos, pidiendo a Dios claridad y orientación. La respuesta llegó de la forma más inesperada. Al día siguiente, mientras cortaba leña para la estufa, escuché nuevamente el sonido de un motor acercándose. Esta vez era una motocicleta. Joaquín, el hijo de mi vecino, se detuvo frente a mi casa. «Don Tadeo, qué bueno que lo encuentro. Vengo de la ciudad y me encontré con algo que creo que debe saber». Joaquín trabajaba como mensajero en una empresa de paquetería y recorría toda la zona, incluyendo la ciudad donde vivía Berenice. Ayer estaba entregando un paquete cerca del fraccionamiento Las Palmas, donde viven esas familias ricas, ya sabe, y vi al ex de su hija, a Gael, con una mujer rubia y una niña que se parecía mucho a su nieta. Estaban metiendo maletas grandes en una camioneta con placas de Tamaulipas. Mi sangre se heló. ¿Maletas? ¿Estás seguro que era Itzel? Bastante seguro, don Tadeo. La he visto cuando viene a visitarlo. Además, escuché a la mujer llamarla por su nombre. ¿Y cómo se veía la niña? ¿Estaba bien? Joaquín dudó un momento. Pues,
No se veía muy contenta. De hecho, me pareció que estaba llorando. Por eso me llamó la atención. La señora rubia la jalaba del brazo mientras la niña se resistía. Me levanté de un salto, dejando caer el hacha. «Tengo que ir para allá ahora mismo. Don Tadeo, espere. Si quiere, puedo llevarlo en mi moto. Sería más rápido que el autobús». No lo pensé 2 veces. A mis 65 años, nunca había montado en motocicleta, pero el miedo por Itzel superaba cualquier temor. Me subí detrás de Joaquín y nos dirigimos a la ciudad a toda velocidad. Durante el trayecto, mi mente trabajaba frenéticamente. Las piezas empezaban a encajar. La repentina prohibición de llevar a Itzel a la iglesia, la alianza entre Berenice y la pareja, las evasivas de mi hija al teléfono, Gael recogiendo a la niña de la escuela. ¿Estarían planeando llevarse a Itzel lejos? ¿Sabría Berenice lo que estaba pasando? Joaquín me llevó directamente al fraccionamiento Las Palmas. Era un lugar elegante, con casas grandes protegidas por muros altos y sistemas de seguridad. Nada que ver con mi humilde parcela. Me indicó una casa blanca de 2 pisos con un jardín impecable. «Es esa, don Tadeo. Ahí los vi ayer». Me bajé de la moto con las piernas temblorosas, tanto por el viaje como por los nervios. «Gracias, Joaquín. Mejor vete ahora. Yo me encargo. ¿Estás seguro? ¿Puedo esperarlo?» «No, hijo. No sé cuánto voy a tardar. Ve tranquilo». Cuando Joaquín se marchó, me acerqué a la casa. Había un guardia de seguridad en la entrada del fraccionamiento, pero logré pasar diciendo que iba a visitar a mi nieta. Mi apariencia de abuelo inofensivo debió ayudar. La casa tenía un timbre con intercomunicador. Dudé un momento antes de pulsarlo. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría mi presencia ahí? Mientras vacilaba, escuché algo que me paralizó. La voz de Itzel, clara y angustiada, desde algún lugar dentro de la casa. «No quiero ir, quiero ver a mi mamá». Luego, la voz cortante de Valeria. «Ya te dije que tu mamá está de acuerdo. Deja de comportarte como una niña malcriada». No necesité oír más. Pulsé el timbre repetidamente hasta que una voz masculina respondió con irritación. «¿Quién es?» «Soy Tadeo Quiroga, el abuelo de Itzel. Necesito ver a mi nieta». Silencio. Luego, la puerta se abrió y apareció Gael, visiblemente sorprendido. «Don Tadeo, qué inesperada visita. ¿Cómo supo dónde vivimos?» «Eso no importa ahora. Quiero ver a Itzel». Gael miró hacia atrás, nervioso. «No es un buen momento. Itzel no se siente bien. Tiene un poco de fiebre y acabo de escucharla gritar que quiere ver a su madre». «¿Dónde está Berenice? ¿Por qué Itzel está aquí entre semana?» «Berenice está de viaje. Ya le habrá dicho. Tenemos un acuerdo temporal de custodia mientras ella está fuera». En ese momento, Valeria apareció detrás de Gael. Vestía ropa elegante, como si estuviera a punto de salir. «Señor Quiroga, qué sorpresa. Me temo que estamos algo ocupados en este momento. Tenemos un compromiso importante». «Vi las maletas», dije directamente. «¿A dónde se llevan a Itzel?» Gael y Valeria intercambiaron una mirada rápida. Fue Valeria quien respondió. «Vamos a pasar unos días a la hacienda de mi familia en Tamaulipas. Un pequeño descanso, nada más. Berenice está completamente informada y de acuerdo. Quiero hablar con mi hija ahora mismo. Está en un congreso con el teléfono apagado durante las conferencias», respondió Gael demasiado rápido. «Le aseguro que todo está en orden, don Tadeo. Apreciamos su preocupación, pero no es necesaria. Entonces quiero ver a Itzel». «Ya le dije que no es buen momento», insistió Gael, comenzando a cerrar la puerta. «Le sugiero que llame antes la próxima vez». Puse mi pie para evitar que la puerta se cerrara. «No me voy sin ver a mi nieta». Valeria suspiró con impaciencia. «Gael, deja que la vea un momento. Así podremos irnos de una vez». Gael dudó, pero finalmente abrió la puerta de nuevo. «5 minutos no más. Tenemos el tiempo justo para llegar al aeropuerto». «¿Aeropuerto?» Pensé que iban por carretera a Tamaulipas. Otra mentira más. Me dejaron entrar a regañadientes. La casa era lujosa, con muebles caros y decoración moderna. Todo muy diferente al hogar sencillo donde Berenice había criado a Itzel hasta ahora. «Itzel», llamé. «Soy el abuelito». Se escucharon pasos rápidos y mi nieta apareció corriendo desde una habitación. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. «¡Abuelito!», gritó, lanzándose a mis brazos. La abracé con fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío. «Aquí estoy, mi niña».
¿Estás bien? No quiero ir con ellos, susurró en mi oído. Quiero ir contigo o con mamá. Don Tadeo, interrumpió Valeria. Como puede ver, Itzel está bien. Solo un poco nerviosa por el viaje. A los niños no siempre les gustan los cambios. Itzel se aferró más a mí. No es cierto. Me quieren llevar lejos y no me dejan hablar con mamá. Dicen que está de viaje, pero no me deja mensajes ni nada. Y Valeria me grita cuando pregunto por ella. Valeria se acercó con una sonrisa tensa. Itzel, cariño, sabes que eso no es verdad. Tu mamá está muy ocupada, pero habló conmigo ayer y me dijo que te portes bien durante el viaje. ¡Mentira!, gritó Itzel. Tú le gritas a papá cuando crees que no te escucho. Le dices que si no se lleva lejos, mamá me va a meter a un internado porque ya no me quiere con ella. Gael intervino, visiblemente nervioso. Itzel, ya basta de inventar historias. Don Tadeo tiene que irse ya. Tenemos que salir para el aeropuerto. Miré a mi nieta a los ojos. Itzel, dime la verdad. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu mamá? Hace muchos días, respondió ella. Desde que me quedé aquí con papá. Le mando mensajes de voz al teléfono, pero nunca me contesta. Y cuando pregunto, Valeria dice que está muy ocupada para hablar conmigo. Algo definitivamente estaba mal. Conociendo a Berenice, jamás estaría tan ocupada como para no hablar con su hija durante días. Don Tadeo, dijo Gael, tomándome del brazo. Creo que ya es suficiente. Itzel está bien, como puede ver. Ahora tenemos que irnos. No me voy a separar de mi nieta hasta hablar con Berenice, dije con firmeza. Esto es ridículo, espetó Valeria. No tiene ningún derecho a interferir. La custodia es de los padres, no de los abuelos. Si todo está en orden, ¿por qué no me permiten hablar con mi hija? ¿Por qué tanto secreto? No hay ningún secreto, insistió Gael. Berenice está de acuerdo con este viaje. De hecho, ella fue quien sugirió que pasara tiempo con nosotros mientras resuelve sus asuntos. Itzel negaba con la cabeza, aferrándose a mí con más fuerza. Eso no es verdad, abuelito. Mamá nunca me dejaría ir tan lejos sin despedirse. En ese momento sonó el teléfono de Gael. Contestó y se apartó para hablar. Su expresión cambió, tornándose más seria. Era el piloto, anunció al regresar. Tenemos que salir ya o perderemos el vuelo. ¿Piloto? ¿No iban a Tamaulipas por carretera?, pregunté. Valeria intervino rápidamente. El jet privado de mi familia. Es más cómodo para Itzel que un viaje largo en carretera. ¿Un jet privado? ¿Para ir a Tamaulipas? ¿Por qué tanta prisa y tanto lujo para unas simples vacaciones? Gael perdió la paciencia. Basta ya, don Tadeo. Agradezco su preocupación, pero esto no es asunto suyo. Itzel, despídete de tu abuelo. Nos vamos. Intentó separar a Itzel de mí, pero ella se aferró con más fuerza. No, no quiero ir. Abuelito, no dejes que me lleven. Ver el miedo en los ojos de mi nieta me dio la certeza que necesitaba. Esto no era un simple viaje familiar. Algo muy turbio estaba sucediendo. No voy a permitir que se lleven a Itzel sin el consentimiento expreso de Berenice, dije con una firmeza que no sabía que tenía. Valeria se cruzó de brazos. ¿Y cómo piensa impedirlo? Gael es su padre. Tiene custodia compartida. Puede llevarla donde quiera. Dentro del país y con el conocimiento de Berenice, respondí. Pero si intentan sacarla de México sin su autorización, eso es secuestro. La palabra secuestro cayó como una bomba en la habitación. Gael palideció visiblemente. No diga tonterías. Nadie está secuestrando a nadie. Entonces, permítanme hablar ahora mismo con Berenice. Valeria perdió la compostura. Ya basta. Gael, saca a este viejo de aquí. Vamos a perder el vuelo y todo el plan se irá al demonio. ¿Qué plan?, pregunté, cada vez más convencido de mis sospechas. Nada, respondió Gael rápidamente. Valeria se refiere a los planes de viaje. Itzel, dije mirándola a los ojos, ¿hay algo más que deba saber sobre este viaje? Mi nieta dudó un momento, mirando con miedo a Valeria, pero finalmente habló. Anoche escuché que decían que íbamos a vivir en Europa, que nunca más volveríamos a México, que mamá ya no me quería con ella. Valeria se acercó amenazante. Eso es mentira. La niña está inventando cosas, como siempre. Es una manipuladora. Igual que su madre. Mi hija no es ninguna manipuladora, respondí, controlando mi enojo. Y conozco a Itzel lo suficiente para saber cuándo dice la verdad.
Ustedes están planeando llevársela del país sin el consentimiento de Berenice. Don Tadeo, intervino Gael con tono conciliador pero nervioso. Esto es un malentendido. Simplemente vamos a pasar unas semanas fuera mientras Berenice resuelve unos asuntos. Ella está completamente al tanto. Si es así, quiero hablar con ella ahora. Ya le dije que está en un congreso, con el teléfono apagado. Entonces nos quedamos aquí hasta que podamos hablar con ella. Valeria perdió los estribos. Ya basta. Gael, saca a este viejo entrometido de nuestra casa ahora mismo, o llamo a seguridad. Gael dudó, pero la mirada de Valeria lo hizo reaccionar. Se acercó a mí e intentó separarme de Itzel. Don Tadeo, por favor, no complique las cosas. Tiene que irse ahora. ¡No!, gritó Itzel, aferrándose más a mí. No quiero ir con ellos. Abuelito, no me dejes. Fue en ese momento crítico cuando sonó el timbre de la puerta. Todos nos quedamos paralizados. Valeria miró a Gael con alarma. ¿Esperamos a alguien más? Gael negó con la cabeza y se dirigió a la puerta. La abrió, y la voz que escuché a continuación me llenó de alivio. Buenas tardes. Soy la comandante Maritza León. Estamos aquí por un reporte de posible sustracción de menores. La presencia de la comandante Maritza León cambió todo en cuestión de segundos. Era una mujer de unos 48 años, de constitución firme y mirada penetrante. Detrás de ella había 2 oficiales más. ¿Puedo saber qué está pasando aquí?, preguntó la comandante, observando la escena. Itzel aferrada a mí, Valeria visiblemente alterada, y Gael pálido como el papel. «Comandante», dije antes de que los demás reaccionaran, «soy Tadeo Quiroga, abuelo materno de esta niña. Tengo razones para creer que intentan sacarla del país sin el consentimiento de su madre». Gael se adelantó. «Eso es completamente falso. Soy Gael Ordóñez, padre de Itzel. Tengo custodia compartida y todos los derechos para viajar con mi hija». La comandante León miró a Itzel, que seguía abrazada a mí con fuerza. «Pequeña, ¿puedes decirme qué está pasando? Quieren llevarme lejos en un avión», respondió Itzel con voz temblorosa. «Dicen que mi mamá está de viaje y que ya no me quiere con ella, pero yo no les creo. No me dejan hablar con mi mamá desde hace días». «Está confundida», interrumpió Valeria. «Los niños malinterpretan las cosas. Su madre está en un congreso de trabajo y nos pidió cuidar de Itzel mientras tanto». «¿Y por qué estaban a punto de llevarla fuera del país?», preguntó la comandante. «Solo son unas vacaciones en Tamaulipas, en la hacienda de mi familia», respondió Valeria con impaciencia. «Todo esto es un malentendido causado por este señor». La comandante León me miró. «¿Cómo supo que debía venir aquí, señor Quiroga?». «Un conocido los vio cargando maletas grandes en una camioneta. Me pareció sospechoso porque Berenice, mi hija, no me había mencionado ningún viaje. Y cuando llegué aquí, escuché a Itzel gritar que quería ver a su madre». «¿Dónde está la madre de la niña?». «Supuestamente en un congreso de trabajo», respondí. «Pero no he podido hablar con ella normalmente en semanas. Cuando la llamé ayer, su voz sonaba extraña, como si estuviera bajo presión». La comandante se dirigió a Gael. «¿Tiene documentos que autoricen a la niña a salir del país?». Gael dudó. «No necesito autorización específica. Como padre tengo derecho a viajar con ella». «Eso no es del todo cierto, señor Ordóñez. Según las leyes mexicanas, si existe custodia compartida, se necesita un permiso notariado del otro progenitor para salir del país con un menor. ¿Tiene ese documento?». Gael y Valeria intercambiaron miradas nerviosas. «Estamos en proceso de conseguirlo», dijo Valeria. «Berenice nos dio su autorización verbal mientras se formaliza el documento». «Vamos a verificar eso», respondió la comandante. «Necesito ver los documentos de identidad de todos, incluida la niña. Y quiero ver esas maletas que mencionaron». Mientras uno de los oficiales revisaba las identificaciones, el otro fue con Valeria a buscar las maletas. Yo seguía sosteniendo a Itzel, que no quería separarse de mí ni un centímetro. «Comandante», dijo Gael con tono conciliador, «todo esto es un malentendido. Somos personas respetables. Yo soy arquitecto y mi esposa es empresaria. No tenemos nada que ocultar». «Entonces no tendrá problema en mostrarnos todo y aclarar la situación», respondió la comandante. «Lo primero que haremos es contactar a la madre de la niña». «Ya le dije que está en un congreso, con el teléfono apagado», insistió Gael. «Aún así, debemos intentarlo». La comandante me miró. «¿Tiene usted el número de su hija?». Le dicté el número y la comandante León lo marcó desde su propio teléfono, poniéndolo en altavoz.
Sonó varias veces, y luego se desvió al buzón de voz. Intentó de nuevo con el mismo resultado. «Esto no prueba nada», dijo Valeria. «Les dije que está en un congreso». El oficial que había ido a revisar las maletas regresó con una expresión grave. «Comandante, encontramos pasaportes y boletos de avión. No van a Tamaulipas. El destino es Madrid, con conexión a Bruselas. Vuelo programado para esta noche». La revelación cayó como una bomba. Itzel se aferró a mí con más fuerza, y yo sentí que me faltaba el aire. «¿Madrid? ¿Bruselas?», preguntó la comandante. «Eso no suena a unas vacaciones en Tamaulipas». Valeria intentó mantener la compostura. «Decidimos extender el viaje. No es ningún crimen. Sin la autorización del otro progenitor sí podría serlo», respondió la comandante. Luego se dirigió a Itzel. «¿Sabes dónde está tu mamá ahora mismo? ¿Te dejó algún número o dirección donde ubicarla en caso de emergencia?» Itzel negó con la cabeza. «Solo sé que trabaja en esas oficinas grandes del centro. A veces me lleva con ella». «Multinatel», intervine. «Berenice es gerente de ventas en Multinatel, ese edificio de cristal en Avenida Reforma». «Verificaremos eso», dijo la comandante. Hizo una seña a uno de sus oficiales, que se apartó para hacer una llamada. Mientras tanto, el otro oficial seguía revisando los documentos encontrados en las maletas. «Comandante, encontré esto». Entregó un sobre con lo que parecían documentos legales. La comandante los examinó y su expresión se endureció. «Señor Ordóñez, estos parecen ser trámites para residencia permanente en Bélgica, para usted, su esposa y la niña. También hay papeles de inscripción para Itzel en un colegio en Bruselas». Gael se dejó caer en un sillón derrotado. Valeria, sin embargo, mantuvo su postura desafiante. «No hay nada ilegal en mudarse a otro país. Gael tiene oportunidades laborales importantes allá». «La cuestión no es la mudanza», respondió la comandante. «Es sacar a una menor del país sin el permiso correspondiente del otro progenitor. Esto podría constituir un delito de sustracción de menores». El oficial que se había apartado para hacer la llamada regresó. «Comandante, acabo de hablar con Recursos Humanos de Multinatel. La señora Berenice Quiroga no ha asistido a trabajar en 2 semanas. Solicitó un permiso médico urgente, pero no han tenido contacto directo con ella desde entonces». Esta nueva información hizo que mi preocupación por mi hija se disparara. ¿Dónde estaba Berenice? ¿Por qué había dejado de ir a trabajar? ¿Estaría enferma realmente o había algo más siniestro detrás de su ausencia? La comandante León se volvió hacia Gael con expresión severa. «Señor Ordóñez, esto no coincide con su versión de los hechos. ¿Dónde está exactamente Berenice Quiroga?» Gael miró a Valeria, como buscando ayuda. Ella le lanzó una mirada dura antes de responder por él. «No tenemos por qué saber dónde está ella en todo momento. Quizás está en un spa o con algún nuevo novio. Lo importante es que nos dejó a Itzel bajo nuestro cuidado». «¿Tienen algún documento que lo pruebe?», insistió la comandante. «Ya le dije, fue un acuerdo verbal mientras se formalizaba el papeleo», respondió Valeria cada vez más nerviosa. La comandante León tomó una decisión. «Dada la situación y las discrepancias en su relato, vamos a llevar este asunto a la estación de policía para una investigación más profunda. Mientras tanto, la niña quedará bajo custodia provisional de su abuelo, el señor Quiroga, hasta que podamos localizar a la madre». «No pueden hacer eso», protestó Valeria. «Él no tiene derechos de custodia. En ausencia de la madre, y ante la sospecha de un intento de sustracción de menores, podemos aplicar medidas preventivas para garantizar la seguridad de la niña», respondió la comandante con autoridad. «Todos ustedes vendrán a la estación para declarar formalmente». Itzel se aferró más a mí, esta vez con alivio más que con miedo. «¿Me voy a quedar contigo, abuelito?» «Sí, mi niña», respondí, acariciando su cabello. «Vamos a encontrar a tu mamá, te lo prometo». Mientras nos preparábamos para ir a la estación de policía, Gael se acercó a mí, aprovechando un momento en que la comandante hablaba con sus oficiales. «Don Tadeo», dijo en voz baja, «esto no es lo que parece. Yo solo quería lo mejor para Itzel». «¿Llevártela lejos de su madre es lo mejor?», respondí con indignación controlada, para no alterar más a Itzel. «Valeria tiene contactos importantes en Europa. Íbamos a darle una vida mejor, con las mejores escuelas, oportunidades que aquí nunca tendría. ¿Y Berenice? ¿Dónde está mi hija, Gael?». Su expresión cambió, una mezcla de culpa y miedo. «Yo
No lo sé con exactitud. Valeria se encargó de ese asunto. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Qué asunto? ¿Qué le han hecho a Berenice? Gael no pudo responder porque Valeria regresó junto a nosotros. No digas nada más, Gael. Ya tendremos tiempo de aclarar todo esto con nuestros abogados. En la estación de policía, nos separaron para tomar nuestras declaraciones. A Itzel la llevaron a una sala especial para niños, acompañada por una psicóloga infantil, mientras yo declaraba todo lo que sabía. Les conté sobre la repentina prohibición de llevar a Itzel a la iglesia, las visitas de Gael y Valeria a mi casa, la extraña llamada telefónica con Berenice y los descubrimientos de ese día. Después de mi declaración, la comandante León me informó que habían puesto una alerta migratoria para evitar que Gael y Valeria salieran del país. También habían iniciado una búsqueda intensiva de Berenice. Señor Quiroga, estamos tomando este caso muy en serio, me dijo. Las circunstancias son altamente sospechosas. El señor Ordóñez mantiene que todo fue un malentendido, pero los documentos de viaje y residencia en Bélgica sugieren un plan bien elaborado. ¿Cree que mi hija está en peligro? La comandante dudó antes de responder. No quiero alarmarle innecesariamente, pero la ausencia prolongada sin comunicación, sumada a este intento de sacar a la niña del país, son señales preocupantes. Por ahora, nuestra prioridad es localizar a Berenice y garantizar la seguridad de Itzel. ¿Puedo llevar a mi nieta a casa conmigo? Por el momento sí. Hemos emitido una orden de protección temporal que le otorga la custodia provisional. Sin embargo, tendrán que permanecer localizables y disponibles para la investigación. Mientras esperábamos a que finalizaran todos los trámites, Itzel y yo nos sentamos en una de las bancas de la estación. Mi nieta estaba exhausta emocionalmente, con la cabeza apoyada en mi hombro. De pronto, levantó la mirada y me dijo algo que me partió el alma. «Abuelito, ¿crees que a mamá le pasó algo malo?» Valeria siempre decía cosas feas de ella cuando pensaba que no la escuchaba. Una vez la oí decir que ya se había encargado de ese obstáculo. Mi corazón se aceleró. ¿Cuándo escuchaste eso, mi niña? Hace unos días, cuando me quedé en su casa. Estaba en mi cuarto y ellos hablaban en la sala. Valeria le dijo a papá que no se preocupara, que ya se había encargado del obstáculo y que ahora podían seguir con sus planes. Intenté mantener la calma para no asustarla más. ¿Recuerdas algo más de esa conversación? Itzel frunció el ceño, haciendo un esfuerzo por recordar. Papá parecía nervioso. Preguntó, ¿pero está segura? Y Valeria se rió y dijo que había contratado profesionales, que no dejaban cabos sueltos. Cada palabra era como un puñal. ¿Qué le habían hecho a mi Berenice? La posibilidad de que algo verdaderamente grave le hubiera ocurrido a mi hija me llenaba de un terror indescriptible. Itzel, esto es muy importante. ¿Mencionaron algún lugar específico? ¿Algún nombre? No recuerdo bien. Valeria dijo algo sobre una cabaña y un pozo, que nadie buscaría allí. Inmediatamente busqué a la comandante León y le conté lo que Itzel acababa de revelar. Esto podría ser crucial, dijo ella con seriedad. Voy a interrogar nuevamente a la señora Mondragón con esta información. Mientras tanto, ustedes dos deberían ir a un lugar seguro. Tiene dónde quedarse en la ciudad. Su casa en el pueblo podría ser demasiado aislada si efectivamente estamos tratando con personas peligrosas. Pensé un momento. El padre Esteban Murillo, de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Él tiene una casa adjunta a la iglesia, en la ciudad. Podríamos quedarnos ahí. La comandante asintió. Bien, les proporcionaremos escolta hasta allá, y mantendremos vigilancia discreta para su seguridad. Antes de irnos, la comandante me permitió ver brevemente a Gael, que estaba detenido en una sala de interrogatorios. Entré solo, dejando a Itzel con una oficial. Gael estaba sentado a una mesa, con aspecto derrotado. Levantó la vista cuando entré y pude ver el miedo en sus ojos. Don Tadeo, yo no quería que las cosas llegaran a este punto. ¿Dónde está mi hija, Gael? Por el amor de Dios, si sabes algo, dímelo ahora. Gael miró nerviosamente hacia la puerta, como temiendo que Valeria pudiera escucharlo a pesar de estar en otra habitación. Valeria tiene contactos, gente peligrosa. Cuando Berenice se negó a darnos la custodia completa de Itzel para poder irnos a Bélgica, Valeria dijo que se encargaría del problema. Su voz se quebró. Yo pensé que solo iba a presionarla legalmente o algo así. Nunca imaginé que llegaría tan lejos. ¿Qué hizo? Dímelo. No sé los detalles exactos.
Valeria mantiene muchas cosas en secreto, pero hace unas 2 semanas llegó a casa muy tarde y la escuché hablar por teléfono. Decía algo sobre una cabaña cerca de un lugar llamado Los Encinos y mencionó un pozo abandonado. Los Encinos. Ese nombre me resultaba familiar. Era una zona boscosa a unos 40 kilómetros de la ciudad, conocida por sus cabañas vacacionales y manantiales naturales. Berenice y yo habíamos acampado allí cuando ella era adolescente. Gael, si le han hecho daño a Berenice... Yo no quería esto, don Tadeo. Todo se salió de control. Valeria me convenció de que sería mejor para Itzel crecer en Europa, lejos de las limitaciones de México, como ella las llama. Dijo que Berenice nunca nos daría la custodia completa voluntariamente, así que teníamos que crear las circunstancias adecuadas. ¿Crear las circunstancias? Estamos hablando de la madre de tu hija. Gael agachó la cabeza. Lo sé, y me arrepiento profundamente. Pero tiene que creerme. No sabía hasta qué punto Valeria estaba dispuesta a llegar. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde para echarme atrás. Ella tiene información comprometedora sobre mí, cosas que podrían arruinar mi carrera y mi relación con Itzel. ¿Qué tipo de información? Prefiero no entrar en detalles. Solo puedo decirle que Valeria es mucho más peligrosa de lo que parece. Tiene contactos en todas partes, incluso en la política. Por eso estaba tan segura de que podríamos salir del país sin problemas. Salí de la sala de interrogatorios con más preguntas que respuestas, pero al menos tenía una pista concreta. Los Encinos. Le transmití esta información a la comandante León, quien inmediatamente ordenó organizar un operativo de búsqueda en esa zona. Señor Quiroga, esto podría ser la pista que necesitábamos. Vamos a enviar equipos ahora mismo. Mientras tanto, usted y su nieta deben ir a un lugar seguro, como acordamos. Una oficial nos llevó en una patrulla hasta la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. El padre Esteban nos recibió con sorpresa, pero sin hacer demasiadas preguntas al ver nuestros rostros preocupados y la presencia policial. Tadeo, Itzel, pasen, están en su casa, dijo, abriendo la puerta de la vivienda adjunta a la iglesia. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarles? Necesitamos un lugar seguro por ahora, padre. Estamos en medio de una situación difícil. Le explicaré todo cuando la niña esté descansando. El padre Esteban asintió con comprensión y nos mostró una habitación sencilla pero acogedora con 2 camas. Itzel estaba agotada física y emocionalmente. La ayudé a lavarse la cara y a ponerse una camiseta del padre que le quedaba como camisón. Cuando la acosté, me miró con ojos somnolientos. Abuelito, ¿vamos a encontrar a mamá? Sí, mi niña, la vamos a encontrar. ¿Me prometes que no me dejarás sola? Te lo prometo. Ahora descansa un poco. Yo estaré aquí mismo, cuidándote. Itzel cerró los ojos y, en cuestión de minutos, estaba profundamente dormida. Me quedé sentado junto a ella, observando su rostro inocente, ahora tranquilo en el sueño. ¿Cómo habíamos llegado a esta situación? ¿Cómo podían existir personas tan malvadas que quisieran separar a una niña de su madre? Cuando estuve seguro de que Itzel no despertaría, salí a hablar con el padre Esteban, que me esperaba en la pequeña sala con una taza de café caliente. Tadeo, nunca te había visto así. ¿Qué está pasando? Le conté todo. La prohibición de llevar a Itzel a la iglesia, las sospechas, el intento de sacarla del país, y lo más grave, la posibilidad de que Berenice hubiera sido víctima de algo terrible. Dios mío, murmuró el padre Esteban cuando terminé mi relato. Esto es mucho más grave de lo que imaginaba. Tengo miedo, padre. Miedo por mi hija, por mi nieta. ¿Cómo pudo Gael involucrarse con alguien tan malvado? ¿Cómo pudo permitir que esto sucediera? A veces las personas se dejan cegar por promesas de riqueza o poder, respondió el padre. O quizás, como él mismo dijo, se vio atrapado en algo que no podía controlar. Pero Berenice, si algo le ha pasado, no perdamos la esperanza, Tadeo. La comandante y su equipo están buscándola, y nosotros haremos lo que mejor sabemos hacer. ¿Qué es eso, padre? Rezar. Rezar con toda nuestra fe. A veces, cuando parece que todo está perdido, es cuando Dios actúa de formas misteriosas. Esa noche, mientras Itzel dormía, el padre Esteban y yo rezamos juntos. Rezamos por Berenice, por su seguridad, por encontrarla con vida. Rezamos por Itzel, para que pudiera superar este trauma. Y aunque me costaba,
Rezamos también por Gael, para que encontrara el valor de hacer lo correcto. Lo que no sabíamos entonces era que nuestras oraciones estaban a punto de ser respondidas de una manera que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Desperté sobresaltado al escuchar mi teléfono. Era poco más de las 5 de la mañana, y la comandante León estaba al otro lado de la línea. Señor Quiroga, hemos encontrado una cabaña sospechosa en Los Encinos. Parece abandonada, pero hay indicios de que alguien estuvo allí recientemente. Vamos a registrarla ahora mismo. ¿Han encontrado a mi hija?, pregunté con el corazón latiendo a toda velocidad. Aún no, pero estamos siguiendo todas las pistas. Le informaré en cuanto tengamos novedades. Mientras tanto, permanezcan donde están. La oficial Jiménez sigue vigilando la parroquia. Después de colgar, me fue imposible volver a dormir. Salí al pequeño patio de la casa parroquial y me senté en una banca de madera. El cielo aún estaba oscuro, pero el primer canto de los pájaros anunciaba el amanecer. Rezaba en silencio cuando escuché los pasos del padre Esteban. «¿Madrugaste, Tadeo?», dijo, sentándose a mi lado. «¿Alguna noticia?». Le conté sobre la llamada de la comandante. «Están registrando una cabaña en Los Encinos. Solo espero que no sea demasiado tarde. La fe mueve montañas, Tadeo. No pierdas la esperanza». «Intento no hacerlo, padre. Pero si le han hecho daño a Berenice, no sé si podría perdonar». «El perdón no es para los demás, Tadeo. Es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos para liberarnos del odio. Pero primero debemos atravesar el dolor y la justicia debe hacer su trabajo». Mientras conversábamos, Itzel apareció en la puerta, frotándose los ojos somnolientos. «Abuelito, tuve una pesadilla». La tomé en brazos y la senté en mis piernas, como hacía cuando era más pequeña. «Ya pasó, mi niña. Estás a salvo. Soñé que mamá estaba en un lugar oscuro y frío, y nos llamaba. El padre Esteban y yo intercambiamos miradas. ¿Sería solo un sueño o algo más? Muchas veces había escuchado que los niños tienen una sensibilidad especial. «Itzel», preguntó el padre con suavidad, «¿recuerdas algo más de tu sueño? ¿Algún detalle que pueda ser importante?» Itzel frunció el ceño, concentrándose. Mamá estaba como en un hoyo profundo. Había agua abajo, y ella estaba agarrada de unas piedras para no caer. Gritaba mi nombre, y el tuyo, abuelito. Un escalofrío recorrió mi espalda. El pozo que había mencionado Gael. ¿Podría ser que Berenice estuviera en algún tipo de pozo o cisterna en esa zona? Inmediatamente llamé a la comandante León y le transmití esta información. Aunque podía parecer solo el sueño de una niña asustada, en nuestra situación, cualquier pista era valiosa. «Lo tomaremos en cuenta, señor Quiroga», respondió ella. «De hecho, hay varios pozos antiguos en esta área. Algunos se utilizaban para extraer agua y otros están conectados con sistemas de cuevas naturales. Ampliaremos la búsqueda para incluirlos». Después de desayunar algo ligero que preparó el padre Esteban, la mañana se hizo eterna. Intenté distraer a Itzel con algunos juegos de mesa que el padre tenía para los niños del catecismo, pero mi mente no dejaba de imaginar escenarios terribles sobre lo que podría haberle ocurrido a Berenice. Cerca del mediodía, recibí otra llamada de la comandante León. «Señor Quiroga, tenemos novedades. Hemos encontrado evidencia en la cabaña». Había documentos con la firma falsificada de su hija, autorizando la salida del país de Itzel, y también encontramos su teléfono móvil. ¿Su teléfono? Entonces Berenice, aún no la hemos localizado, pero esto confirma nuestras sospechas de un posible secuestro. También encontramos recibos de pago a nombre de Valeria Mondragón por servicios a una empresa de seguridad privada que tiene antecedentes sospechosos. Estamos interrogando a la señora Mondragón nuevamente con esta evidencia. ¿Y qué hay de los pozos? ¿Han revisado alguno? Estamos en eso. Es una zona extensa, y hay varios pozos antiguos, algunos en propiedades privadas. Necesitamos órdenes judiciales para algunos de ellos, pero estamos trabajando lo más rápido posible. Después de colgar, le expliqué al padre Esteban lo que habían encontrado, cuidando que Itzel no escuchara los detalles más preocupantes. «Vamos a rezar juntos», propuso el padre. «Vamos a la iglesia». En la pequeña capilla lateral de la parroquia, nos arrodillamos frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe. El padre Esteban comenzó a rezar en voz alta, mientras Itzel y yo lo seguíamos. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. Mi teléfono,
que había dejado en silencio pero con vibración, comenzó a sonar. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me dijo que debía hacerlo. «Diga, señor Quiroga». Era una voz masculina que no reconocí. «Mi nombre es Sergio Vidal. Soy guardabosques en la reserva cerca de Los Encinos. La policía anda buscando por aquí, y me comentaron sobre una mujer desaparecida. Creo que encontré algo que podría ser importante». Me levanté de un salto. «¿Qué encontró?» «Hace 3 días, durante mi ronda habitual, vi una camioneta lujosa entrando por un camino poco transitado que lleva a unos pozos antiguos de la hacienda abandonada de los Montero. Me pareció extraño porque esa propiedad está deshabitada desde hace años. Tomé nota de las placas por protocolo. ¿Y qué sucedió? Nada en ese momento. Pero ayer, revisando mis registros después de hablar con la policía, recordé ese vehículo y les di la información. Acabo de recibir una llamada confirmando que esa camioneta está registrada a nombre de una tal Valeria Mondragón. Mi corazón se aceleró. ¿Dónde están exactamente esos pozos? En la parte norte de la reserva, cerca de la antigua hacienda. Es una zona de difícil acceso, pero conozco bien el camino. Ya le pasé las coordenadas a la policía y van en camino. «Voy para allá», dije sin pensar. «No recomendaría eso, señor. Deje que las autoridades se encarguen. Además, la tormenta de anoche ha dejado los caminos en mal estado. Pero mi decisión estaba tomada. Tenía que estar allí si encontraban a Berenice». Le agradecí la información y colgué. Inmediatamente llamé a la comandante León para confirmar lo que me había dicho el guardabosques. «Es cierto, señor Quiroga. Estamos movilizando un equipo hacia esa ubicación, pero debe permanecer donde está por su seguridad y la de la niña». «Comandante, tengo que estar ahí. Es mi hija». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Lo entiendo, pero no puedo autorizarlo. Esa zona es peligrosa y estamos tratando con personas que ya han demostrado ser capaces de actos criminales». A pesar de su negativa, mi decisión era firme. Cuando colgué, el padre Esteban me miró con preocupación. «Vas a ir, ¿verdad?» Asentí. «Tengo que estar allí, padre. Si Berenice está en uno de esos pozos, ¿y qué hay de Itzel? No puedes llevarla a un lugar así, y tampoco dejarla sola. Por eso necesito su ayuda. ¿Puede cuidarla mientras voy?» El padre Esteban dudó. «Tadeo, entiendo tu desesperación, pero la comandante tiene razón. Es peligroso. Deja que las autoridades hagan su trabajo. No puedo quedarme de brazos cruzados, padre. Es mi hija, mi única hija». Después de un momento de reflexión, el padre asintió. «Está bien. Cuidaré de Itzel. Pero prométeme que tendrás cuidado y que te mantendrás en contacto». «Se lo prometo». Explicarle a Itzel que debía salir fue lo más difícil. Me arrodillé frente a ella y tomé sus manitas entre las mías. «Itzel, el abuelito tiene que salir un rato. La policía cree que sabe dónde puede estar tu mamá, y quiero estar allí cuando la encuentren». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Vas a encontrar a mamá». «Eso espero, mi niña. Mientras tanto, el padre Esteban va a cuidar de ti. Estarás segura aquí. Prometiste no dejarme sola», me recordó con voz temblorosa. «Y voy a cumplir esa promesa. Esto es solo por unas horas. Volveré lo más pronto posible, y con suerte, con tu mamá». Itzel me abrazó fuertemente. «Ten cuidado, abuelito. Te quiero mucho». «Yo también te quiero, mi chiquita. Más que a nada en el mundo». El padre Esteban me prestó su viejo auto para el viaje. Antes de partir, me entregó un rosario. «Llévalo contigo. Que Dios te proteja y guíe tus pasos». El viaje a Los Encinos me tomó poco más de 1 hora. Como había dicho el guardabosques, los caminos estaban en mal estado debido a la lluvia de la noche anterior. Al acercarme a la zona, vi varias patrullas y vehículos oficiales. Un retén policial me detuvo. «Esta es una zona restringida, señor», me dijo un oficial. «Soy Tadeo Quiroga, padre de Berenice Quiroga, la mujer desaparecida. La comandante León está al tanto de mi caso». Después de verificar mi identidad, me dejaron pasar, aunque con advertencias sobre no interferir en la operación. Dejé el auto en el punto más cercano al que pude llegar por el camino embarrado y continué a pie, siguiendo las indicaciones de otro oficial. El terreno era accidentado, con vegetación espesa y charcos de lodo por todas partes. A lo lejos podía ver la estructura derruida de lo que debió ser la antigua hacienda de los Montero. Varios policías y equipos de rescate se movían por la zona, algunos con perros rastreadores.
Finalmente divisé a la comandante León, que coordinaba las operaciones desde una carpa improvisada. Se sorprendió al verme. «Señor Quiroga», le dije claramente que no viniera. «Esta es una operación oficial». «Lo sé, comandante, pero es mi hija. Tenía que estar aquí. No interferiré, se lo prometo». Su expresión se suavizó ligeramente. «Lo entiendo, pero debe permanecer aquí, bajo supervisión. La zona es peligrosa y aún no sabemos con certeza qué vamos a encontrar». Me explicó que habían localizado 3 pozos antiguos en la propiedad. 2 de ellos ya habían sido revisados sin resultados, y estaban a punto de examinar el tercero, el más alejado y profundo según los planos de la antigua hacienda. Este pozo es particularmente complicado porque está parcialmente derrumbado y tiene acceso a un sistema de cuevas naturales. Hemos llamado a un equipo especializado en rescate en cuevas. Mientras esperábamos, un oficial se acercó corriendo. «Comandante, hemos encontrado algo en el tercer pozo. Se escuchan ruidos, posiblemente golpes contra las paredes». Sin esperar autorización, me lancé a correr detrás de los oficiales que se dirigían hacia el pozo. La comandante León gritó que me detuviera, pero no hice caso. Si había alguna posibilidad de que Berenice estuviera allí, tenía que estar presente. El pozo estaba en una zona deprimida del terreno, rodeado de vegetación y parcialmente oculto por los escombros de una estructura antigua. Varios rescatistas ya estaban instalando equipos para descender. «¡Berenice!», grité con todas mis fuerzas hacia la oscura abertura. «Hija, estamos aquí». Un débil sonido llegó desde las profundidades. No pude distinguir palabras, pero era definitivamente una voz humana. Los rescatistas se apresuraron con sus preparativos mientras yo rezaba en silencio, apretando el rosario que me había dado el padre Esteban. El jefe del equipo de rescate explicó el plan. Uno de sus hombres descendería asegurado con cuerdas, llevando equipo médico básico y un arnés adicional por si la persona atrapada podía ser extraída de inmediato. «La estructura es inestable», advirtió. «Hay riesgo de derrumbe si no procedemos con extrema precaución». Los minutos que siguieron fueron los más largos de mi vida. El rescatista descendió lentamente, iluminando con su lámpara las paredes del pozo. La comunicación se mantenía a través de un sistema de radio. «Estoy a unos 15 metros de profundidad», informó. «Veo una saliente. Parece que hay alguien ahí». Mi corazón se detuvo por un segundo. «¿Es Berenice? ¿Es mi hija?», pregunté desesperado, aunque sabía que el rescatista no podía oírme desde allí. Momentos después, la radio crepitó nuevamente. «Encontré a una mujer. Está consciente pero débil. Dice llamarse Berenice Quiroga». Un sollozo de alivio escapó de mi garganta. «Gracias a Dios. Gracias, Dios mío. Tiene algunas heridas y está deshidratada, pero sus signos vitales son estables», continuó el rescatista. «Está en una saliente natural, parcialmente protegida. Parece que el agua de la tormenta de anoche casi la alcanzó. Un poco más y...». No completó la frase, pero entendí la gravedad de la situación. La lluvia había llenado parcialmente el pozo, y Berenice había sobrevivido aferrándose a esa saliente, exactamente como Itzel la había visto en su sueño. El rescate fue delicado y lento. Primero aseguraron a Berenice con un arnés especial, luego comenzaron a izarla cuidadosamente, evitando que se golpeara contra las paredes del pozo. Cuando finalmente la trajeron a la superficie, apenas pude reconocerla. Estaba sucia, con la ropa desgarrada, el rostro lleno de raspones y los labios partidos por la deshidratación. Pero estaba viva. Mi Berenice estaba viva. Me dejaron acercarme mientras los paramédicos la atendían. Tomé su mano, tan fría y débil entre las mías. «Papá», murmuró con voz rasposa. «Sabía que vendrías. Estoy aquí, hija. Estás a salvo ahora». «Itzel. ¿Dónde está Itzel?», preguntó con desesperación, intentando incorporarse. «Está bien, está a salvo con el padre Esteban». Nadie se la llevó. El alivio en su rostro fue indescriptible. Mientras los paramédicos la preparaban para trasladarla al hospital, Berenice me contó entrecortadamente lo sucedido. Valeria había contratado a unos hombres para asustarla y obligarla a firmar documentos cediendo la custodia de Itzel. Pero Berenice se negó rotundamente. Furiosa por su resistencia, Valeria ordenó que la llevaran a esa propiedad abandonada y la dejaran en el pozo, pensando que nadie la encontraría ahí. Me dijeron que si no firmaba, nunca volvería a ver a Itzel,
explicó Berenice con lágrimas en los ojos, que Gael y ella se la llevarían tan lejos que jamás podría encontrarla. Pero no podía hacerlo, papá. No podía entregar a mi hija. Cuando la ambulancia se preparaba para partir, la comandante León se acercó. Señor Quiroga, su hija necesita atención médica urgente. Puede acompañarla al hospital. Nosotros continuaremos con la investigación y los procedimientos contra los responsables. ¿Han detenido a Valeria?, pregunté. Está bajo custodia desde anoche, y con la declaración de su hija, tendremos pruebas suficientes para procesarla por intento de homicidio, secuestro y falsificación de documentos. ¿Y Gael? También está detenido, aunque él insiste en que no sabía hasta dónde llegaría Valeria. Será el juez quien determine su grado de complicidad. En el trayecto al hospital, sostuve la mano de Berenice mientras los paramédicos le administraban suero y revisaban sus signos vitales. Mi hija se mantuvo consciente, aunque débil. En un momento, apretó mi mano y me miró con ojos llorosos. Papá, perdóname por haberte llamado fanático. Estaba tan equivocada. Mientras estaba en ese pozo, rezando fue lo único que me mantuvo con esperanza. Recordé todas las oraciones que mamá me enseñó de niña, esas mismas que yo no quería que le enseñaras a Itzel. No hay nada que perdonar, hija. Lo importante es que estás viva. Durante esos días de oscuridad, prometí que si salía con vida, nunca más alejaría a mi familia de la fe que nos ha sostenido por generaciones. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Dios siempre tiene un plan, Berenice, incluso cuando no entendemos por qué pasan las cosas. En el hospital, mientras los médicos atendían a Berenice, llamé al padre Esteban para darle la buena noticia. Itzel gritó de alegría al saber que habíamos encontrado a su mamá y que pronto estarían juntas nuevamente. Los médicos determinaron que Berenice sufría deshidratación severa, algunas contusiones y una fractura en el tobillo izquierdo, pero considerando las circunstancias, su estado era sorprendentemente bueno. Tendría que permanecer hospitalizada unos días para recuperarse completamente. Esa misma tarde, la comandante León vino a tomar la declaración oficial de Berenice. La historia completa era aún más perturbadora de lo que imaginábamos. Valeria, obsesionada con crear la familia perfecta con Gael en Europa, había planificado meticulosamente cómo deshacerse de Berenice y obtener la custodia de Itzel. Había falsificado documentos, sobornado a funcionarios y contratado a criminales para llevar a cabo su plan. Lo más escalofriante, nos explicó la comandante, es que encontramos en su teléfono conversaciones donde planeaba hacer parecer que Berenice había abandonado voluntariamente a su hija y al país. Incluso tenía preparados correos electrónicos falsos que iba a enviar desde la cuenta de Berenice para crear esa impresión. Gael, por su parte, había declarado que si bien sabía del plan para obtener la custodia de Itzel, nunca imaginó que Valeria llegaría al extremo de intentar matar a Berenice. Según él, creyó que solo la mantendrían aislada temporalmente. ¿Crees que Gael realmente no sabía lo que Valeria planeaba hacerme?, me preguntó Berenice cuando nos quedamos solos. No lo sé, hija. El miedo y la ambición pueden cegar a las personas. Quizás realmente no quiso ver lo evidente. Berenice reflexionó un momento. Por el bien de Itzel, espero que sea cierto. No quiero que crezca sabiendo que su padre intentó matar a su madre. ¿Qué piensas hacer al respecto? No lo sé todavía. Por ahora, solo quiero recuperarme y abrazar a mi hija. Las decisiones legales pueden esperar un poco. Al día siguiente, con autorización médica, llevé a Itzel al hospital para reunirse con su madre. El reencuentro fue tan emotivo que incluso las enfermeras que pasaban por la habitación se detenían conmovidas. Itzel se lanzó sobre la cama hospitalaria y abrazó a Berenice con tanta fuerza que tuvimos que recordarle que su mamá estaba lastimada. «Mamá, te extrañé tanto», sollozaba Itzel. «Soñé que estabas en un hoyo oscuro llamándonos». Berenice me miró asombrada. «¿Te conté eso, papá?» «No», respondí. «Itzel tuvo ese sueño antes de que te encontráramos. Fue ella quien nos dio la pista del pozo. Dios trabaja de formas misteriosas», murmuró Berenice, besando la frente de su hija. Durante los días que Berenice pasó en el hospital, tuvimos muchas conversaciones profundas. Sobre la fe, sobre el perdón, sobre la familia. El padre Esteban nos visitaba regularmente.
brindando consuelo espiritual y sabiduría. En una de esas visitas, Berenice le pidió que rezaran juntos, algo que no había hecho voluntariamente en años. Cuando finalmente le dieron el alta, Berenice decidió que ella e Itzel se quedarían conmigo en mi casa del pueblo durante su recuperación. La ciudad, con todos esos recuerdos traumáticos, podía esperar. La primera noche en casa, después de que Itzel se durmiera, Berenice y yo nos sentamos en el portal, contemplando las estrellas como hacíamos cuando ella era pequeña. Papá, cuando estaba en ese pozo, completamente sola en la oscuridad, entendí muchas cosas. Entendí por qué la fe es tan importante para ti, por qué mamá siempre decía que Dios nunca nos abandona aunque a veces sintamos que sí. La fe es un ancla en los momentos de tormenta, hija. Y yo intenté quitarle esa ancla a Itzel, dijo con arrepentimiento. Quería protegerla de algo que en realidad podría haberla salvado como me salvó a mí. Nunca es tarde para corregir el rumbo. Lo sé. Por eso quiero pedirte algo importante. Cuando me recupere del todo, me gustaría que tú, Itzel y yo, fuéramos juntos a misa, como familia. Las lágrimas nublaron mi visión. Nada me haría más feliz, hija. 2 semanas después, un domingo soleado, los 3 entramos juntos a la pequeña iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. El padre Esteban nos recibió con una sonrisa radiante. Itzel, emocionada, llevaba un vestido blanco que Berenice había guardado de su primera comunión. Durante la homilía, el padre Esteban habló sobre el perdón y la reconciliación. Cuando llegó el momento de la comunión, Berenice dudó un instante, pero finalmente se levantó y nos acompañó. Hace tanto que no hacía esto, me susurró mientras avanzábamos hacia el altar. Después de misa, muchos vecinos se acercaron a saludar. La noticia de lo ocurrido se había difundido, y la comunidad entera nos había apoyado con oraciones. ¿Sabes qué es lo más difícil ahora?, me preguntó Berenice mientras regresábamos a casa. Decidir qué hacer respecto a Gael. Como padre de Itzel, siempre será parte de nuestras vidas de algún modo. ¿Has pensado en perdonarlo? Estoy en ese proceso. No por él, sino por mí, por Itzel, por nuestra paz interior. Pero el perdón no significa ausencia de consecuencias. Él debe responder por sus acciones. Finalmente, el juez dictaminó que Gael había sido cómplice por omisión, al no denunciar los planes de Valeria cuando supo que iban más allá de lo legal. Fue sentenciado a 3 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 1 año, y perdió todo derecho de custodia sobre Itzel hasta que cumpliera su condena y pasara por terapia psicológica. Valeria, en cambio, recibió una sentencia mucho más severa: 15 años por intento de homicidio, secuestro y diversos delitos asociados, sin posibilidad de reducción de condena. Cuando Itzel preguntó por su padre, Berenice tomó la difícil pero valiente decisión de explicarle la verdad de forma adaptada a su edad. Papá había cometido errores graves y debía afrontar las consecuencias, pero eso no significaba que no la quisiera. Con el tiempo, cuando él hubiera aprendido su lección, y ella fuera mayor, podrían reconstruir su relación si ambos lo deseaban. 1 año después de aquellos terribles eventos, nuestra vida había encontrado un nuevo equilibrio. Berenice había dejado su trabajo estresante en la ciudad y ahora dirigía un pequeño negocio de artesanías en el pueblo que le permitía pasar más tiempo con Itzel. Yo seguía con mis labores en el campo, pero ahora contaba con la ayuda ocasional de mi hija y mi nieta, que habían desarrollado un inesperado interés por la agricultura. Los domingos, invariablemente, íbamos juntos a misa. Itzel había retomado sus clases de catecismo y se preparaba con ilusión para su primera comunión. Berenice, por su parte, se había unido al grupo de oración del padre Esteban. Una tarde, mientras Itzel jugaba en el patio con Canelo, Berenice se sentó conmigo en el portal. ¿Sabes, papá? A veces pienso en todo lo que pasó y me pregunto, ¿por qué Dios permitió tanto sufrimiento? Pero luego miro nuestra vida ahora. ¿Cómo hemos sanado como familia? ¿Cómo hemos recuperado nuestra fe? Y entiendo que a veces los caminos más difíciles son los que nos llevan a donde realmente necesitamos estar. Sonreí, tomando su mano entre las mías. Dios siempre tiene un plan, hija, incluso cuando no lo entendemos en el momento. Sí, asintió ella, mirando a Itzel que reía persiguiendo a Canelo. Dios tenía otro plan, uno mucho mejor que el nuestro.
Y mientras el sol se ponía sobre nuestro pequeño rincón en las afueras de Aguascalientes, agradecí en silencio por esta segunda oportunidad, por mi familia reunida, por la fe recuperada. Las pruebas habían sido duras, pero como dice el Salmo, los que siembran con lágrimas, cosecharán con alegría. Y nuestra cosecha, después de tanta tormenta, era más abundante y dulce de lo que jamás habría imaginado. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío, dale like y suscríbete para seguir compartiendo estos testimonios de fe que transforman vidas. Déjame saber en los comentarios si has vivido algo similar y recuerda, Dios siempre tiene un plan mejor para nosotros.